Antes de nada, información de servicio público, la radio siendo útil. Les actualizamos cuál es la situación del temporal, esta borrasca Ingrid que ha traído la nieve a la península. Ya saben que la nieve es como un invitado molesto. Uno se alegra al principio de verla, pero enseguida empieza a causar problemas. Por de pronto, ya ha dejado tirados a más de 1.600 camiones en Zamora, con sus camioneros. Ha afectado a la operatividad de los aeropuertos gallegos. Hay 3, como saben ustedes, y ha levantado grandes olas en el litoral de La Coruña. Se mantiene la alerta, en el litoral de La Coruña. Cuidado en las zonas costeras. Mucho cuidado. En Andalucía se ha activado el plan de inundaciones también por las lluvias. Hay numerosas carreteras que a esta hora son intransitables y hay muchos problemas en el tráfico. Les dice la Dirección General de Tráfico que si no lo ven imprescindible, no salgan en coche. Y si lo tienen que hacer, háganlo bien informados. Vamos a repasar el estado de las principales vías españolas, por si la borrasca les ha pillado en tránsito o por si ustedes están pensando en desplazarse. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la nieve que afecta a 79 carreteras en ambas direcciones, 16 de la red viaria principal. Prohibido el acceso a camiones en la 1 en Madrid, en El Molar, hasta Burgos en Villimar, en la 2 en Guadalajara, en Alcolea del Pinar, hasta Soria en Arcos del Jalón, en la P1 en Burgos, entre la capital de la provincia y Miranda de Ebro, y también en esta misma provincia, en la A73, en el entorno de Villatoro, en la A52 en Zamora, en Benavente, hasta Orense en Berín, en la 6 en Zamora, en Benavente hasta Lugo, en Pedrafita do Cebreiro y Ávila en Adanero, en la A50 en Ávila en Adanero hasta Salamanca y Santa Marta de Tormes, y en la 15 en Soria en el entorno de Medinaceli. Además, transitable con precaución en León, la A66 en Zembranos, la A231 en Onzonilla y la AP66 en Caldas de Luna, en Lugo en la 8 en Mondoñedo, en Cantabria en la A67 en Mataporquera, en Pontevedra en la G53 en Amear, en Palencia en la A62 en Campo Necha y también en Soria en la 11 en La Mayona, por lo que les recomendamos que consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha. Bienvenidos a La Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Se establecen una hipótesis provisional de las causas del accidente que se centran en una posible rotura del carril previa o simultánea al paso del tren descarrilado y como digo, que establecen una serie de conclusiones de carácter provisional o hipótesis de carácter provisional. No es lo mismo, No es lo mismo una hipótesis que una conclusión. Sí, preliminar, pero una conclusión. Hipótesis era cuando la negaba el Ministerio de Transportes. Ahora es una conclusión preliminar. El gobierno trató de demorar una explicación diciendo que esta era una investigación complejísima y que puede que nunca, jamás, supiéramos el origen del accidente terrible de Adamuz en el que han perdido la vida 45 personas. El propio Óscar Puente advirtió de que era un accidente extrañísimo y aludió a misteriosas causas inéditas. En 5 días ya hay un primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que establece el motivo de la catástrofe en la que han perdido la vida 45 personas. Es justo el primer motivo que descartó el ministro. Recuerden ustedes que según el relato oficial, señalar la mera posibilidad de problemas en la infraestructura era de miserables. Y que cuando el mundo adelantó que era la hipótesis principal de la investigación, casi desde el principio, desde el Ministerio de Óscar Puente se obstinaron en negarlo, acusando al periódico de falsario. Llamaron al periódico y dijeron que era ridículo. Bien, pues el primer informe técnico establece la rotura del carril como principal motivo del accidente y señala que esa rotura era previa al paso del Lirio. Los últimos coches del Lirio, del Frecciarosa 1000, descarrilaron
invadiendo parcialmente la vía contraria por la que pasó en unos segundos un Alvia de Renfe que a su vez descarriló y se estrelló contra el talud. Este fue el que se llevó la peor parte, pero el desencadenante estaba en la vía por la que transitaba el lirio. Les voy a leer el pasaje esencial del informe. De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Irio siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento. La soldadura concreta que afecta a ese tramo que está en este momento en discusión, es el acta de inspección visual y geométrica. Ahí comprueban la prueba completa que se le ha realizado, hasta todo está perfectamente trazado, el carril, el aparato, el troquel, número de registro, en fin, todo está absolutamente en regla, comprobado, se han hecho todas las inspecciones que había que realizar. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios cree que las hendiduras en las ruedas del lado derecho del convoy son compatibles con la rotura previa del carril en una soldadura. Las muescas, ¿se acuerdan? Las muescas. Las muescas son el testigo de que había un defecto en la vía y como las muescas aparecen en las ruedas de todos los vagones del lirio y no solo en los que descarrilaron y aún también en los trenes que precedieron al tren Irio, se puede descartar que fuera el descarrilamiento lo que provocó el daño en los raíles, porque en un primer momento también explicó, cuando estaba tratando de buscar otras hipótesis, el gobierno que podía haber hecho palanca al descarrilar el Irio en la vía y que esa sería la razón de la rotura que habían identificado casi de forma inmediata los investigadores. Fue ante esas muescas, una información que también publicó El Mundo, cuando Puente dejó de negar la evidencia y aseguró que un defecto en la vía era una posibilidad innegable. Pero siguió escudándose en la complejidad de todo y en explicaciones esotéricas sobre eventos inéditos en la historia del tráfico ferroviario. No es un accidente extraño, no es un cisne negro tan único que nunca conoceremos su procedencia. 5 días y la hipótesis más sólida, la conclusión preliminar, es la rotura de la vía. Lo fundamental aquí es, antes de encargarnos de las responsabilidades, es si algo como lo de Adamuz puede volver a ocurrir, porque con enorme irresponsabilidad el ministro, al hablar de un suceso inédito y prácticamente insondable, lo que ha hecho es sembrar la duda sobre el tráfico ferroviario de este país. Es decir, si se trata de un suceso tan misterioso, único desde luego en la historia, ¿no?, del tren, pues cualquiera se siente seguro al viajar en los... Hombre, aporta mucha más tranquilidad el saber que se trata de algo que desde un principio era la hipótesis más sólida, ¿no? Bueno, por el momento, el ministro desde luego no ofrece esa garantía. No sabemos todavía lo que pasó, tenemos una tesis más plausible a criterio de la CIAF que otras, veremos a ver si es la definitiva, no nos precipitemos, eso tardará. Pero lo que sí que queremos es asegurar que una vez que sepamos lo que ha sucedido, trabajemos para evitar que pueda volver a pasar. Bueno, y dadas las circunstancias, con las Rodalías hoy reanudando el servicio de forma paulatina y con los problemas que eso conlleva, con los retrasos también que acumula, ¿se puede hablar de la edad dorada del tráfico ferroviario? Pues no. Ahora mismo hay tal desconfianza en el sistema que habrá que hacer una revisión a fondo para restablecerla. El legado de Puente no es la edad dorada, sino la sensación de caos, la apariencia de Estado fallido que da España por sus infraestructuras. Apariencia incierta, sin duda. Pues tanto más mérito le corresponde. Bueno, fíjense en el día de hoy, ¿no? Se siguen tomando decisiones acerca de la velocidad en la vía que solo erosiona la confianza de los ciudadanos porque son decisiones inexplicadas y sobre todo porque uno sospecha que esas decisiones no se hubieran tomado en caso de no haberse producido el accidente, a pesar de que había denuncias de los maquinistas. Adif ha reducido a 60 km/h por deformación de la vía la velocidad del AVE en un tramo entre Madrid y Valladolid. Es el mismo día que se presentan las conclusiones de este informe. Nos enviaban a las 6 de la tarde, justo antes de empezar la brújula, nos enviaba un oyente este correo. Decía: por favor, informen del trato que nos están dando a los usuarios de los trenes de larga distancia. Para el trayecto de Santiago a Madrid, en el AVE que salió a las 11:48 de Santiago, llevamos ya más de 6 horas en el tren.
He perdido el enlace con Alicante y hemos parado en Zamora más de 3/4 de hora para que el maquinista descansara. Nos están tomando el pelo, paramos incluso en estaciones que no están previstas. Aún no hemos llegado. Esto nos escribe el oyente, María José Aro. ¿Se puede hablar de la edad dorada del tráfico ferroviario? Pues no, desde luego que no. Desde luego que un retraso no tiene las consecuencias trágicas y tremendas de un accidente, pero es que se vienen acumulando las incidencias, los problemas y también las denuncias por parte del colectivo de maquinistas que algo sabrán de las condiciones en las que trabajan. Lo que sí tiene claro Óscar Puente es que no va a dimitir. Seguirá en el cargo a pesar de que bajo su mandato se viene reiterando las denuncias por el deterioro del servicio, a pesar de la sensación de caos reinante y de que erró por completo a la hora de ofrecer una explicación de este accidente en el que han muerto 45 personas. Se escudó en la complejidad del asunto y desvió la atención con el habitual fárrago que suele utilizar este gobierno en los momentos críticos. Dice Puente, si Sánchez me deja caer, bueno, pues caeré, pero él no va a dimitir. Si me siento capacitado, absolutamente. Es decir, que esto haya sucedido no creo que me reste ninguna capacidad para seguir en el cargo, ¿no? Bueno, y Pedro Sánchez ha solicitado comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la gestión de la catástrofe. Todavía no ha comparecido para hacerlo Pedro Sánchez, ha dejado que sea Óscar Puente y Grande Marlaska los que asuman esas explicaciones y esas comparecencias efectivamente muy largas, además sin restricción de preguntas, que eso también hay que destacarlo. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha hecho su primera comparecencia para hablar sobre ello. Ha sido muy crítico, pero dice que va a respetar los tiempos antes de pedir dimisiones. Alberto Núñez Feijóo, si no ha comparecido hasta ahora, dice que era porque España estaba de luto y él respeta esa circunstancia, y si no pide aún dimisiones es porque está esperando a las comparecencias que están solicitadas. Pero ya aventura un diagnóstico muy crítico. El gobierno tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario español. No son hechos aislados. Es un síntoma general de que los servicios públicos esenciales que dependen del gobierno no están funcionando. Es la evidencia de su colapso. El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación. Por las víctimas, por los maquinistas, por los usuarios, por los españoles, por la imagen del país, hay que poner claridad al caos. Y eso empieza por decir algo muy sencillo. Actualmente no tenemos el mejor ferrocarril de nuestra historia. Lo que tenemos es el peor gobierno de nuestra historia. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.